Esta es nuestra primera sesión. Esta es nuestra primera sesión del Nefro Café, que es una idea un poco así jalada de los pelos, que busca crear hacer una tribuna, una herramienta que permita a los enfermeros, profesionales en nefrología, médicos, cardiólogos, todos los que estén involucrados en esta idea de mejorar la atención de la salud renal, la promoción y la prevención. eh, y con el acompañamiento de algunos colegas, amigos de habla hispana. En algún momento podemos hacerlo en inglés, ese sería el objetivo. El trabajo está dirigido a ello. Así que voy a hacer una presentación rapidísima, qué es lo que queremos hacer con este canal, que es una suerte de intercambio de experiencias, una charla con todos nuestros amigos. Y el día de hoy también vamos a tener la primera reunión de, de de este año y la idea es hacerlo cada 15 días. Nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por su colaboración, gracias por su participación. Eh, bueno, lo que vamos a hacer este año con el Nefro Café, que busca hacer un canal YouTube, en algún momento buscamos incorporarnos en toda la línea virtual de lo que es el desarrollo de la nefrología. Hoy inicia la primera actividad, ya de tal manera que mañana podamos tener ya el café o el día lunes. Este es un espacio virtual donde se desarrollan actividades con la participación de diferentes profesionales del campo de la nefrología y de especialidades relacionadas con la persona con enfermedad renal. Esa es la idea. ¿Y cuál es el punto? Hay que compartir conocimientos y experiencias. Entonces, para ello vamos a ir involucrando, vamos a ir llamando primero amigos. El día de hoy nos acompaña una gran amiga, un gran colega, eh, y ya nos acompañaron el año pasado Jonathan, que también un médico nefrólogo del Hospital de Guadalajara, y que su presentación, así como la de Diana, van a estar en el canal. ¿Y qué cosa queremos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Nefrocafé? Es desarrollar, mejorar habilidades y competencias de los profesionales de salud para la atención de la persona con enfermedad renal. Eso es lo que queremos, en todos los ámbitos. ¿Y cuál es el punto? Incorporar la tecnología. Esta es una idea, como le reitero, un poco interesante y loca, en la cual nos acompañan nuestros amigos apasionados por la nefrología, pero la idea es incorporar esta tecnología y que esté al alcance de todos los profesionales y, ¿por qué no?, de los pacientes. Entonces, yo por eso quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañaron en la primera sesión del Nefro Café. Aún no teníamos logo como ahora tenemos. Esta fue la primera sesión. Luego nos acompañó eh, Jonathan, como se los dije, con el sobrecarga de volumen e hipertensión en diálisis. Y el día de hoy, 22 de febrero, vamos a estar con nuestra amiga y maestra Diana Pérez Morán sobre la actualización del manejo de la peritonitis. Eh, Es claro que la mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica como terapia dialítica es hemodiálisis. Pero, sin embargo, tenemos un gran porcentaje, por lo menos en México lo es mucho más, es referencial, pero en la gran mayoría de países está entre el 12 y 15%. Entonces, estos pacientes requieren una atención y los profesionales una actualización, y el día de hoy Diana nos va a dar una pincelada de toda la revisión que ella ha hecho y que obviamente la conoce ah, de inicio al final. Entonces, eh, ¿quién es Diana Pérez Morán? Aparte de ser una hermosa colega, ella es licenciada en enfermería, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Hizo enfermería nefrológica por la Facultad de Estudios Superiores también de Iztacala, en la UNAM. También como gran docente tiene una maestría con enfoque en educación en posgrado de la UNAM. Ahora, tiene una amplia trayectoria a pesar de su juventud. Ella es coordinadora de los programas de enfermería, de la Unidad de Investigación Epidemiológica y Servicios de Salud en el siglo XXI, miembro del Comité de Enlace de Enfermería en la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal. O sea, ella tiene la palabra en esto con gran conocimiento y gran amplitud. Además, para mí es un orgullo que sea miembro del Comité de Estudios Internacionales de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, vocal del capítulo latinoamericano de diálisis
domiciliaria y revisora de los planes de estudios de la especialidad en nefrología, secretaria de salud. O sea, tenemos a la persona adecuada que nos va a hacer una revisión y una actualización muy profunda. Obviamente el tiempo es tirano y de tal manera que podamos contar con esta expertise. Desde ya nuevamente agradecer a todos los que se han sumado en este trabajo y, específicamente y de una manera muy especial a Diana. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, en esta tarde, y desde ya quedas con todo el auditorio para ti. Nuevamente un abrazo, pero desde ya, ya contamos contigo para esta reunión. Comparto para que puedas compartir, Dianita. Claro, muchas gracias, Jim, por esa presentación tan bonita. Eh, Gracias por la invitación y siempre el compromiso de estar colaborando en la difusión de la información, que más me hubiera gustado haber participado en la actualización de esta guía, pero bueno, yo me incorporé bueno, a la revisión de las guías de la Sociedad Internacional a partir de la guía que próximamente va a salir, ¿no? De acceso peritoneal. Sin embargo, como parte de los profesionales eh, que nos interesa la nefrología, el cuidado del paciente con problemas renales, pues tenemos que conocer este tipo de información. Una de las grandes importantes, bueno, algo muy importante de resaltar es que de repente el hecho de que no estén accesibles estas guías en español hace que muchos colegas se limiten a seguir las recomendaciones. Entonces, pues celebro que tengamos este espacio para que podamos revisar y actualizarnos por si alguien en el foro que te sigue, todavía no está empapado de cuáles fueron las actualizaciones de la última guía. Permíteme porque de alguna manera tengo problemas para compartir mi pantalla. Ah, ah, ah. Puedes compartirlo porque estás como confitriona. Exacto. Sí, pero el detalle aquí es que... Ah, ok. Ya se ve como Todo pantalla tuyo. completa, ¿cierto? Perfecto. Genial. Ok. Bueno, pues lo primero es que tenemos que hablar acerca de peritonitis. Como bien sabemos, las personas a las cuales va a ir dirigida esta información es a todos a los que nos compete el cuidado de los pacientes, principalmente en terapia de diálisis peritoneal. Tanto pacientes, cuidadores, todos los profesionales de salud involucrados en el equipo multidisciplinario, así como investigadores y legisladores que de repente no pensamos que ellos tendrían que estar involucrados, pero son parte medular del desarrollo de cualquier progreso en la atención a la salud. ¿Cuáles problemas se enfrentan a partir de la peritonitis? Bueno, como bien lo comentó Jim al principio, es la complicación más frecuente dentro de la diálisis peritoneal. Es la complicación que más requiere el acceso a los servicios de salud, por lo tanto su costo puede llegar a ser elevado. Además, tiene un costo o un impacto clínico en el paciente, principalmente causando dolor. Es una de las principales causas por las cuales el paciente cambia de diálisis peritoneal a hemodiálisis. Genera una importante tasa de mortalidad. Y finalmente, la peritonitis es una de las principales causas de daño de la membrana, lo cual genera el fracaso de la diálisis peritoneal y la necesidad de cambiarlos de terapia. Las guías de recomendaciones de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal no son nada nuevas, tienen una amplia trayectoria y anteriormente, para las personas que no estamos tan familiarizadas con las guías de recomendación, una guía de recomendación se sugiere que se actualice cada 10 años. Sin embargo, no tengo la fecha precisa, pero con la facilidad de acceso a la información y con todo
con todo este auge de la ciencia, en donde cada vez se producen más evidencia científica, pues las recomendaciones se tienen que hacer por lo menos cada 5 años. Vemos una trayectoria de la revisión de las recomendaciones, desde la primera en 1983 hasta la última que teníamos en 2016. Obviamente hay un periodo de tiempo que bien reconocemos, el 2020, que pareciera que no existió, por lo menos 2 años perdidos en nuestra vida, que pudieron haber hecho un poco de retraso. Entonces, ahora vamos a revisar qué, qué dicen o qué hay de nuevo dentro de la evidencia que consideraron los expertos como nuevas recomendaciones. Para quienes tampoco estén tan familiarizados con la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, es un grupo de expertos multidisciplinarios de todo el mundo que se dedican a generar las recomendaciones basadas en el mejor grado de evidencia para la diálisis peritoneal. Entonces, ok, aquí van a ver un código QR. Quienes deseen buscar la guía, la pueden buscar por el nombre o pueden en este momento escanear el QR para que puedan tener acceso inmediatamente. Estas guías son gratuitas porque lo que se pretende es que las buenas prácticas nos lleguen a todos. El primer cambio, la primera modificación que vamos a encontrar entre la guía 2016 y la guía 2022, pues es la distribución del contenido, ¿no? Vamos a encontrar que esta guía está descrita en 5 apartados, los cuales son la definición y medición de peritonitis, la prevención, el tratamiento de la peritonitis, el seguimiento. Ay, perdón, ¿se escucha mi WhatsApp? Sí, Me sí, inquieta. Diana, Sí, ¿verdad? no te Un preocupes. No, momento, lo voy a no, no, cerrar, ¿eh? no se escucha nada, solamente tu presentación. No hay problema. Ok, ya. Ok. Ah, ah, ah. Sí. ¡Ah! Diosito. Ok. Seguimos viendo la organización, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Sí, está bien. Dale. Sí, ok. Sí, Y sí. bueno, el seguimiento de la respuesta del tratamiento y qué va a pasar cuando el paciente bueno, cese la peritonitis y pueda regresar a la terapia. Bueno, vamos a ir revisando conforme a los apartados cuáles han sido las actualizaciones. El tiempo es muy reducido, así es que me voy a enfocar principalmente en lo que es nuevo. Así es que, solo porque creo muy relevante, vamos a comentar que tanto el diagnóstico como la definición sí se conserva desde la guía anterior, ¿no? Que es la presencia de al menos dos de los siguientes, eh, el, dos de los siguientes síntomas o la presencia del recuento celular con más de 100 células o el cultivo positivo. Cualquiera, con la presencia de dos de estos elementos, podemos dar un diagnóstico confirmatorio de peritonitis, aunque es bien sabido que el cultivo positivo del efluente siempre va a ser por gol estándar el diagnóstico por elección, ¿no? Ok, tengo muchas cositas en mi pantalla, ya. Ahora bien, vamos a ver que a partir de esta actualización hay algunas definiciones que tienen que ser revisadas y fueron actualizadas. La primera es la peritonitis de causa específica, la cual la vamos a clasificar en aquella peritonitis por organismo identificado, es decir, el apellido le podemos poner el organismo que fue encontrado como peritonitis por estafilococo. La segunda clasificación podría ser peritonitis con cultivo negativo, la peritonitis relacionada con el catéter, la cual se va a caracterizar por aquella peritonitis que se presenta 3 meses postimplantación o con una infección del sitio de salida o tunelitis previa. Y la peritonitis entérica, que es aquella de peritonitis de origen intestinal,
que involucran normalmente procesos como la inflamación, perforación o isquemia de los órganos intraabdominales. Si recordamos, anteriormente hablábamos eh, de peritonitis hematógena, o sea, como de la forma en la que se transfiere o se puede adquirir la peritonitis, ¿no? En la forma en la que pueden ingresar los microorganismos a la cavidad peritoneal e infectarla. Actualmente lo vamos a clasificar como causa específica. Ahora, la otra clasificación que está propuesta es la peritonitis en relación al tiempo, es decir, en qué momento sucede. La peritonitis aparece como por primera vez, la peritonitis prediálisis peritoneal, que es este episodio que sucede antes de que se pueda realizar una diálisis, un recambio de diálisis peritoneal con objeto de ser tratamiento. Es decir, si durante la instalación se hace un recambio de entrada por salida para probar el catéter, eso no cuenta como diálisis. Hay algunos centros que instalan el catéter varios meses previos al inicio de la terapia y únicamente realizan algo que le llaman permeabilidad y hacen un recambio de entrada por salida con heparina para mantener permeable el catéter. Eso no cuenta. Únicamente cuenta aquel episodio de peritonitis que está relacionado con el inicio de un tratamiento en forma, es decir, una infusión, una permanencia con objeto de ser tratamiento y el drenado, o sea, un ciclo completo. La peritonitis relacionada a diálisis peritoneal, que es cualquier episodio que esté relacionado con el procedimiento, y la peritonitis relacionada a la inserción de catéter, la cual se va a definir como el episodio de peritonitis que sucede dentro de los 30 días posteriores a la instalación del catéter. Porque me van a decir, ¿por qué esta tiene que ver 30 días y la peritonitis relacionada con el catéter 3 meses? Bueno, lo que pasa es que el detalle aquí es la palabra inserción, ¿no? Entonces, eso es lo que hace diferente este tipo de peritonitis relacionada con el catéter a la peritonitis relacionada con la instalación del catéter. Y finalmente, presentan una tercera forma de clasificar o definir las peritonitis que tiene que ver con los resultados que va a tener la peritonitis con respecto al tratamiento. Esta es una tabla un poco más grande, así es que la hice en otra diapositiva. Y bueno, las definiciones que vamos a encontrar nuevas en relación a los resultados de la peritonitis es la primera, cura médica, ¿no? Que es aquella resolución completa del episodio de peritonitis, la cual no presenta ya ninguna complicación ni entendida como la recaída, el retiro del catéter, el cambio de hemodiálisis o la muerte dentro de los 30 días que se resolvió este episodio. Después vamos a tener 4 definiciones de las cuales estamos familiarizados porque estas definiciones estaban en la guía 2016, que es la peritonitis refractaria, recurrente, la reincidente y la repetitiva. La peritonitis refractaria es aquella que presenta líquido turbio y un recuento leucocitario persistente mayor a 100 células, es decir, que no responde al tratamiento posterior a los 5 días que se utiliza una terapia con el antibiótico específico. Es decir, se tomó este cultivo, ya se identificó cuál es el microorganismo, el antibiograma menciona cuál es el antibiótico ideal, se inicia una terapia y 5 días posteriores no hay respuesta. A esto se le llama peritonitis refractaria. Ahora, la peritonitis recurrente va a ser aquella que se da dentro de las 4 semanas que ya se resolvió un episodio de peritonitis, pero con un microorganismo diferente. La peritonitis reincidente es aquel periodo, aquel episodio de peritonitis que sucede dentro de las 4 semanas
posteriores a la finalización de un evento de peritonitis, pero con el mismo microorganismo o con un episodio estéril, conocido como el cultivo negativo. También vamos a encontrar la peritonitis repetitiva, que es aquella peritonitis que ocurre 4 semanas posteriores a la resolución de un episodio de peritonitis y que sucede con el mismo microorganismo. Estos términos ya estábamos familiarizados con ellos, pero vienen otros 4 nuevos, los cuales son la peritonitis asociada al retiro del catéter, el cual se caracteriza por haber sido un retiro de catéter cuando la peritonitis aún está activa y el retiro fue parte del tratamiento, por ejemplo, en las peritonitis fúngicas, que la indicación es una vez que se identifica como peritonitis fúngica, se retira el catéter y se da el tratamiento correspondiente, ¿no? La siguiente definición es la transferencia de hemodiálisis por causa de peritonitis y es el cambio, ¿no? La necesidad de cambiar de terapia como parte del tratamiento de un episodio de peritonitis activa. La muerte asociada a peritonitis, que es otro término importante que tenemos que identificar, que es aquella que se da dentro de los 30 días del inicio de la peritonitis o durante la hospitalización que fue causada por la peritonitis. Y finalmente, la hospitalización asociada a peritonitis, que es aquel evento que requirió un internamiento por las complicaciones asociadas a la peritonitis y que requirió este internamiento para ser tratada. Ahora, una siguiente actualización que presenta estas guías es la medición de las tasas de peritonitis, porque lo que no se mide no se mejora, ¿no? Entonces, aunque en las guías anteriores había sí una sugerencia de medir algunas tasas como la tasa de peritonitis, los días libres de peritonitis, el porcentaje de cultivos negativos, en esta ocasión lo considero prácticamente nuevo todo porque tiene muchas propuestas. Anteriormente nos sugerían que cada año teníamos que hacer estas mediciones y ahora presentan estas posibilidades, más bien estas mediciones, para que nosotros podamos tener un mejor control de nuestros centros, ¿no? Entonces, una de las actualizaciones importantes es que la tasa de peritonitis ahora se va a expresar en 0.4 episodios por paciente de año en riesgo. Anteriormente, en el 2016, estaba a 0.5, ya se redujo. También sugieren que usemos el porcentaje de cultivos negativos, el cual debe de ser menor al 15%. Sin embargo, esto es algo complicado. Estaba escuchando al doctor Moraes, que es una situación general en Latinoamérica, no tan yo pensé que era algo como muy de México o muy del instituto en donde trabajo, pero el manejo de las muestras es muy complicado porque para poder hacer un proceso adecuado de los cultivos se requiere por lo menos 50 mililitros en la centrífuga. Y eso no sucede en los equipos con los cuales contamos, no tienen la capacidad de centrifugar ese volumen. Por lo tanto, nuestro porcentaje de cultivos negativos es muy alto. Entonces, bueno, aunque se recomienda y por supuesto nos tenemos que apegar lo más que podamos, también tenemos que considerar que probablemente va a ser difícil alcanzar este indicador. Quien lo pueda alcanzar, maravilloso. Ahora, también sugieren que se mida el promedio de tiempo en meses hasta el primer episodio de peritonitis, la proporción de pacientes libres de peritonitis, las peritonitis prediálisis, que las habíamos comentado, peritonitis y todas las peritonitis que comentamos hace un momento, ¿no? Las peritonitis relacionadas a la inserción del catéter, a la cura médica, las peritonitis recurrentes, recidivantes, el retiro del catéter asociado
peritonitis, así como la transferencia hemodiálisis y la muerte asociada. Estos son indicadores que anteriormente no se tenían tan vistos, pero que ahora se propone que se mida en porcentaje y por lo menos de forma trimestral, o sea, 4 veces al año. Ajá. Para tener un control interno y se puedan hacer como cortes para estar evaluando de qué manera se pueden mejorar los procesos. Ok. El siguiente apartado es la prevención de peritonitis. Y bueno, la prevención de peritonitis siempre va a estar asociada a los cuidados que se tengan del acceso peritoneal. Los cuidados que se recomiendan para la colocación del catéter es el uso de los antibióticos profilácticos previo a la colocación del catéter. Esto se mantiene. Además, añaden que se sigan las pautas recomendadas por las guías del 2019 de la creación y mantenimiento de los accesos peritoneales. Y además, se seleccione el antibiótico profiláctico de acuerdo al espectro local y a la resistencia de los antibióticos. Es decir, no se da en este momento una recomendación específica porque se tiene que evaluar cuáles son los organismos más frecuentes de cada centro y si cada centro tiene resistencia. También estaba viendo, por ejemplo, en México es muy frecuente encontrar resistencias microorganismos resistentes a vancomicina, cuando vancomicina es uno de los antibióticos más recomendados para los tratamientos de peritonitis, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer una selección del más adecuado para cada uno de los centros. Y, bueno, por otro lado, los cuidados que tengan que ver con el sitio de salida. Para los cuidados del sitio de salida también hay una guía de recomendaciones de la Sociedad Internacional. Esta se publicó en el 2017 y está en revisión. Y presenta un amplio volumen de recomendaciones, pero podemos rescatar las que se comentan en esta guía, que es la aplicación tópica de crema o pomada antibiótica, de preferencia mupirocina, que es como la que ha tenido mejores resultados, la inmovilización del catéter para evitar la tensión mecánica o el traumatismo del sitio, y también el tratamiento inmediato en cuanto se identifica alguna infección del sitio de salida o del túnel para reducir el riesgo de que esto progrese a una peritonitis. Ahora bien, una de las recomendaciones más importantes que se han actualizado es la gestión de la contaminación de los sistemas. Anteriormente solamente se decía, bueno, pues si identificas que hay una contaminación, hay que darle una terapia empírica, ¿no? Actualmente lo que se propone es que primero se haga una clasificación, se entienda si la contaminación fue seca o fue húmeda. La contaminación seca se caracteriza por que alguna parte del sistema fue contaminado durante el proceso de conexión. Ajá, pero se presume que no estuvo en contacto con el líquido o intraluminal, ¿no? O sea, no hay tanta posibilidad de que la contaminación pueda llegar a la cavidad peritoneal, ¿no? Ejemplo, pues a lo mejor estaba conectado el paciente y subió su bolsa para ponerla en el tripié o en donde se va a sostener, se le resbaló y se cayó. Ok, bueno, esta es una contaminación seca porque en estricto sigue cerrado completamente el circuito y no estuvo expuesto al líquido. Pero la contaminación húmeda es cualquier exposición a la vía intraluminal o al líquido que va a ingresar a la cavidad peritoneal. Y cómo se caracteriza, pues las fracturas del sistema, el que haya perdido, por ejemplo, el minicap o los capuchones, o que esté la línea abierta, o que esté perforada.
cualquier situación que pueda sugerir que un microorganismo pudo haber entrado a la cavidad peritoneal. Entonces, en este supuesto, en esta situación, lo recomendable es iniciar un recuento celular para tener como una medición basal. Posteriormente, bueno, más bien en el mismo momento se va a hacer un cultivo del efluente porque no sabemos cuánto tiempo estuvo expuesto. Probablemente ya puede haber un desarrollo y en caso de que esté eh, maltratado o que esté fracturada, perforada o demás, pues considerar el cambio de la línea de transferencia. Incluso, bueno, pues el cambio del catéter si lo que está fracturado es el catéter. Bueno, la porción del catéter. Ahora, ¿qué antibiótico se sugiere como profilaxis en la contaminación húmeda, dado que hasta este momento no, o sea, solamente presumimos de contaminación, pero no tenemos francamente un caso de peritonitis, a menos de que el recuento celular salga modificado? Bueno, pues entonces, si el recuento sale en ceros y no hay desarrollo en el cultivo, vamos a tener una dosis de cefalocina intraperitoneal. Si no se tiene el acceso a la cefalocina, podemos iniciar el tratamiento empírico que se haya elegido dentro del centro, ¿no? De acuerdo a los microorganismos frecuentes identificados. O sea, la terapia empírica que regularmente utiliza. Ahora bien, otra de las estrategias de prevención son el tratamiento profiláctico o preventivo durante los procedimientos invasivos, particularmente aquellos procedimientos que tengan que ver con tracto digestivo o ginecológico invasivo, ¿no? Entonces, cuando va a haber un procedimiento necesario como una colonoscopía que tenga que ver con el tracto digestivo, se van a preferir las cefalosporinas, como ceftriaxona o ceftazidima, o pueden utilizar amoxicilina con clavulanato, AMPI con sulbactam, o AMPI con algún aminoglucósido. Sin embargo, han presentado en esta ocasión una opción alternativa, si no se puede hacer previo al procedimiento. Si no se accede a este tipo de medicamentos, también pueden utilizar antibióticos orales en una sola toma de ciprofloxacina, ampicilina y metronidazol. No se ha observado estudios concluyentes que confirmen que el uso de estos 3 antibióticos juntos en una sola exhibición pueda realmente tener un efecto benéfico. El estudio es uno y está un poco pequeño, así es que, bueno, pues tengan como sus reservas al considerar. Ahora, para los procedimientos ginecológicos, la recomendación es cefazolina o ceftriaxona intravenosa o cefadroxilo vía oral. Y algo que se añade en esta ocasión para los procedimientos invasivos es que previo a los procedimientos invasivos se prefiere drenar la cavidad, es decir, que se presente a su procedimiento con cavidad vacía y posteriormente pueda reiniciar los ciclos una vez que tiene cubierta su terapia profiláctica de antibióticos. Como parte de la prevención, siempre va a ser destacado el programa de entrenamiento en diálisis peritoneal y esta es una de las intervenciones por profesionales de enfermería más sobresalientes, que es en donde tenemos una participación mucho más activa junto con la consulta de enfermería, ¿no? Entonces, en esta ocasión, creo que no es novedad, la baja evidencia, ¿no? El acceso a artículos, bueno, más bien investigaciones que no han sido, pues, bueno, que no pueden ser de un buen grado de evidencia porque no se basan en diseños clínicos. Entonces, hay una escasez de esta información, aunque con los estudios disponibles se puede sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, hay una guía de recomendación de la Sociedad Internacional
respecto a cómo enseñar al paciente y al cuidador la diálisis peritoneal. Este se publicó en el 2016 y está disponible, pero se sugiere que la capacitación eh, sea adaptada o se brinde conforme a los recursos locales y conforme a las necesidades de los pacientes y de los participantes, porque recordemos que no solamente entrenamos pacientes, ¿no?, sino también cuidadores. Entonces, aunque sí hay recomendaciones, al final estas medidas se tienen que basar en lo disponible en cada centro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algunas de las recomendaciones sugieren que el entrenamiento sea en el domicilio del paciente, situación que pues por las condiciones que vivimos de seguridad y de zonas conflictivas, pues es un poco complicado en Latinoamérica, ¿no? Que sean uno a uno. Probablemente en muchos países de Latinoamérica esto va a ser posible, dado que la diálisis peritoneal no es tan requerida, no tienen un volumen tan alto. Sin embargo, para el caso de México, nosotros llegamos a tener centros de diálisis peritoneal con 1,200 pacientes, 1,800 pacientes. Entonces, el solo pensar que vamos a tener una enfermera para entrenar a un paciente es complicado. Entonces, justo las recomendaciones se tendrán que hacer de acuerdo a la disposición y a lo que se tenga dentro de cada centro. Sin embargo, se tienen que considerar varios elementos que pueden ayudar a que los centros puedan tener mejores resultados en sus entrenamientos. Actualmente se agregó la posibilidad de que pueda haber una enseñanza a distancia y supervisión remota, situación que no había sido tan vista hasta la pandemia del 2020, en donde justamente los dispositivos de comunicación vinieron a resolver muchas situaciones que no podíamos resolver por el confinamiento. Entonces, llegaron para quedarse estas situaciones virtuales de comunicación a distancia. Además, también se sugiere que así como vamos a capacitar a los pacientes, la persona que capacite esté en un entrenamiento continuo, que esté desarrollando sus habilidades no solamente como profesional de salud en la nefrología, sino también sus habilidades en la enseñanza. Además, se sugiere que cada centro desarrolle su propio plan de estudios, el cual debe tener claramente por lo menos el contenido de cómo hacer la conexión y desconexión, que es el procedimiento, la teoría de la diálisis peritoneal, la identificación de signos alarmas y todas las medidas de autocuidado que va a realizar el paciente en domicilio. Y de preferencia que sea con base en los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, dependiendo de cada autor, pueden ser muy variados, pero los más fáciles los proponen justamente en la guía 2016, que son 4. La persona aprende porque le gusta leer, o sea, le gusta leer, aprende leyendo. La persona puede aprender también haciendo cosas, que son los kinestésicos. La persona puede aprender escuchando, son los auditivos, o viendo, ¿no? Viendo esquemas, viendo procedimientos, viendo videos. Entonces, se sugiere que todos los programas tengan por lo menos estas 4 habilidades, en el caso de programas de entrenamiento grupal, y si hacen entrenamiento uno a uno, pues se haga una valoración de cuál es la forma en la que el paciente o el participante aprende, para que la mayor parte de las estrategias de enseñanza estén dirigidas a eso. Y bueno, a lo largo del entrenamiento, la evaluación de las habilidades prácticas va a ser muy importante, ¿no? O sea, verificar que efectivamente realiza de forma correcta y segura el procedimiento de conexión y desconexión. Se sugiere una visita domiciliaria para disminuir los riesgos de peritonitis, pero bueno, se entiende también que es una situación un poco complicada. Y finalmente, entender que tanto la capacitación inicial como el reentrenamiento son piezas claves en la reducción de los riesgos de errores. El reentrenamiento vamos a identificarlo como este procedimiento en donde vamos a
reconocer si el paciente ha modificado o no ha modificado la técnica, ¿no? Vamos a inspeccionar de qué manera, bueno, si vamos a revisar cómo está realizando el procedimiento a lo largo del tiempo, porque se ha observado que después de 6 meses la técnica puede estar hasta 50% modificada. Empiezan a omitir pasos o los empiezan a modificar para que sea más sencillo. Entonces, es conveniente que se esté revisando la técnica de manera frecuente y presentan, como en la guía anterior, ¿en qué momento se tiene que reentrenar un paciente? Bueno, después de una hospitalización prolongada, después de una infección o peritonitis, después de alguna modificación en la destreza, es decir, disminución de la agudeza visual, deterioro cognitivo, cambios en la destreza psicomotriz. Además, en aquellos casos en donde se cambia de proveedor, por ejemplo, en México que la diálisis es provista por el sector salud, tiene que estar requisitado cada tiempo, ¿no? Se licita. Entonces, es frecuente que puedan llegar a cambiar los pacientes de un laboratorio a otro. Este cambio requiere un reentrenamiento y una vigilancia más estrecha porque combinan mucho las técnicas de cada uno de los laboratorios. Y algo que es nuevo es que se reentrena después de alguna interrupción en diálisis, ¿no? Por ejemplo, que haya pasado a hemodiálisis o que se haya descansado por cualquier situación, por ejemplo, hospitalizaciones. Otra parte importante de la prevención que se agrega es la presencia o no de animales de compañía. Yo sé que este es un tema muy crítico y actualmente muy sensible porque los animales de compañía han pasado a ocupar un lugar mucho más importante que hace unos años. Sin embargo, yo hace 20 años era impensable que las mascotas estuvieran dentro de la vida de un paciente en diálisis peritoneal. Y bueno, ahora se ha hecho un poco más flexible, pero con recomendaciones muy precisas. Entonces, vamos a tener que entrevistar durante el entrenamiento y si se puede las visitas domiciliarias sobre qué relación y qué animal es el que tienen. Además, se tendrá que hacer este tipo de inspección cuando, cuando un episodio de peritonitis sea por un organismo que sugiera zoonosis. Por ejemplo, Pasteurella multocida, que está muy relacionada con los gatos. Le llaman que es la mordida de gato. Ajá. Esta está muy presente no solamente en los gatos, sino también en los hámsters. Algunos estudios identificaron mayor riesgo de peritonitis y mayor presencia de peritonitis por microorganismos de zoonosis cuando la mascota o cuando el animal de compañía son gatos. Entonces, bueno, pues la recomendación más importante es que estos animales no pueden estar dentro de la habitación en donde se realiza el procedimiento, ni en donde se almacenan los insumos, ¿no? Las bolsas de diálisis, las líneas, ni la máquina. Se ha observado que particularmente con la máquina los animales están como más afectivos, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo que nos proporcionó el doctor Moraes, porque pues está la cuna térmica, porque está muy cómodo, pero bueno, esto es algo muy riesgoso, porque normalmente lo presentan en las patas y en las garras. Y obviamente se puede llegar a presentar que la mayoría de las peritonitis que estuvieron asociadas con microorganismos de zoonosis tenían, bueno, estaban también vinculadas a la fractura del sistema. Es decir, que probablemente el gatito o digo, puedo decir gato que es como el más frecuente, pero, o el hámster, estuvo jugando con las líneas y puede ser que la pudiera haber arañado o mordido. Entonces, por ejemplo, en los pacientes de DPA que tienen las líneas más prolongadas, que están dormidas, que pueden estar generando
ruido y estar calientitos pueden ser de que les llamen mucho la atención a estos animales y pues que estén ahí. Entonces, la recomendación es, el animal no está dentro del área de diálisis ni dentro de los consumibles y se tiene que tener una estricta limpieza en todas las otras áreas, ¿no? Además de hacer énfasis en el lavado de manos de todo el procedimiento. Algunos factores de riesgo modificables que se identifican en esta guía es la hipocalemia. Bueno, la hipocalemia se ha asociado con riesgos de peritonitis. Hasta en el 80% de los pacientes que presentan hipocalemia en 4 meses pueden llegar a presentar una peritonitis. Entonces, muchas de las hipocalemias que se han identificado están más asociadas con la disminución del consumo. Eso tiene un poco que ver con las restricciones tan importantes que tenemos en las dietas. Entonces, ahí también hay que prestar un poco de atención y tener monitorizados a los pacientes en los niveles séricos de potasio. Otro factor de riesgo modificable para la peritonitis son los antagonistas de los receptores de histamina 2. Se sugiere evitar o limitar el uso de esta familia de medicamentos, que más conocido es la ranitidina, ya que está asociada fuertemente con la peritonitis entérica. ¿Ah? Entonces, otra situación es que no se ha identificado en los estudios que el cambiar los inhibidores los antagonistas por inhibidores de la bomba de protones realmente sea un cambio significativo. Es decir, que se prevenga la peritonitis si se hace ese cambio. Lo ideal es no reducir el ácido gástrico. Y finalmente los problemas gastrointestinales, los cuales sí estamos como muy familiarizados, que es el estreñimiento y la enteritis, que pueden causar peritonitis entérica. Hay que reducir estos procesos, ¿no? De estreñimiento y afecciones gástricas, dado que por inflamación puede hacer una migración de la flora intestinal hacia la cavidad peritoneal y contaminar el área. No se ha observado alguna ventaja significativa del uso de lactulosa frente a los cenócidos, pero sí se tiene que revertir con lo que esté disponible el proceso de estreñimiento en estos pacientes para prevenir la peritonitis entérica. Ahora bien, para la prevención secundaria se sugiere una profilaxis antifúngica. Anteriormente únicamente se daba durante los procesos de peritonitis. Actualmente se sugiere la profilaxis antifúngica en cualquier consumo de antibióticos. Es decir, si tienen proceso de infección en garganta, se sugiere. De infección gastrointestinal, se sugiere. Durante el uso prolongado de cualquier forma de antibiótico, hay que complementar la profilaxis antifúngica. Y bueno, lo que se sugiere es la nistatina oral cada 6 horas. Sin embargo, es posible que no esté disponible en todos los países, por lo tanto, se puede sugerir el fluconazol cada 48 horas. Sin embargo, hay que tener bien presente que puede generar algunos problemas potenciales, como algunas interacciones farmacológicas, ¿no? O puede desarrollar resistencia. Entonces, lo mejor sería usarlo con mucha precaución. Otra parte de la prevención secundaria es que cuando se presente cualquier evento de peritonitis, es muy recomendable que se haga un análisis de causa raíz, es decir, que se identifique en dónde pudo haber surgido el foco. Si fue una contaminación húmeda, pues ahí está la solución. Pero anteriormente teníamos el caso de estas peritonitis hematógenas, ¿no? Y justamente teníamos que corregir cuál es el foco de donde surgió el microorganismo. En la presencia de algún episodio con
microorganismo que sugiere infección en otro lugar, se tiene que reconocer. Por ejemplo, peritonitis por Streptococcus viridans, que está muy asociado con los problemas dentales, ¿no? Y también si hay un brote de peritonitis con cultivo negativo o secundaria a microorganismos poco usuales, se debe identificar por medio de alguna investigación epidemiológica algunos factores de riesgo ambientales. Por ejemplo, la contaminación de algún lote de soluciones de diálisis o contaminación del aire del hospital o el agua. Ha habido casos en donde se ha presentado este tipo de situación. Yo recuerdo aquí en México, en alguna de las unidades que manejaba el doctor Hernández, hubo un brote de peritonitis importante, pero cuando se identificaron los domicilios, todos pertenecían a la misma zona geográfica. Entonces se hicieron visitas domiciliares y se identificó que el agua estaba llegando contaminada. Entonces, aunque se lavaran las manos, tuvieran las medidas necesarias de precaución en el procedimiento, pues ahí había un factor de riesgo ambiental. El tercer apartado que se modificó, bueno, que más bien por el cual aborda esta guía, es el tratamiento de la peritonitis inicial y posterior. Dentro de las actualizaciones se presentan algunas técnicas novedosas para el diagnóstico de peritonitis. Sin embargo, por su costo y porque no hay suficientes estudios con buen grado de evidencia, no han sido realmente difundidas y no han sido realmente recomendadas, pero se tiene que mencionar, ¿no? Recordemos que son guías internacionales y habrá quienes sí les funcione. Particularmente veo difícil que en Latinoamérica estemos desarrollando este tipo de pruebas diagnósticas, principalmente pues que no son tan factibles para nosotros, ¿no? Entonces serían, por ejemplo, el desarrollo de las tiras reactivas de esterasa de leucocitos, lo cual facilitaría bastante el diagnóstico a distancia y que se estuvo utilizando en varias partes del mundo durante el confinamiento para la identificación para el diagnóstico de peritonitis a distancia. Los biomarcadores, la reacción, las PCR, ¿no? Para tener mayor identificación de los microorganismos, ¿no? Algunos ensayos de espectrometría, secuenciación de genes y huellas dactilares inmunitarias. Todos estos estudios, hasta la fecha, incluso en la guía, solamente están mencionados, pero no como una recomendación clara de que se deben utilizar. Ahora bien, para el diagnóstico de peritonitis, si recuerdan la guía 2016, el algoritmo no ha cambiado. Primero se va a hacer una evaluación clínica, vamos a identificar signos y síntomas que presente el paciente y como mencionamos inicialmente, característica, líquido turbio y dolor, ¿no? Vamos a hacer una valoración del sitio de salida y el túnel para ver si pudiera estar asociada o relacionada al catéter, la peritonitis. Y lo primero siempre va a ser las pruebas diagnósticas. Vamos a hacer el conteo leucocitario y el cultivo. Si hay presencia de secreción o datos de infección en sitio de salida, en ese momento también se toma la muestra. Y una vez teniendo estas muestras, podemos iniciar los antibióticos intraperitoneales con terapia empírica, ¿no? La que hemos identificado como más adecuada para el centro. Ahora, es importante que hagamos énfasis en que toda terapia o la mejor vía de administración que han recomendado dentro de la Sociedad Internacional es la vía intraperitoneal. Entonces, vamos a iniciar estos antibióticos intraperitoneales a menos de que el personal o no se cuente con la infraestructura o el recurso para que sea intraperitoneal o porque presenta datos sistémicos de infección, o sea, septicemia. De otra manera, todos los antibióticos se deben preferir intraperitoneales. Vamos a tener
vamos a permitir una permanencia de por lo menos 6 horas del antibiótico y se va a iniciar la terapia conforme al historial del paciente, obviamente de alergias, o la sensibilidad del centro que se haya evidenciado, ¿no? Pero, pues de manera muy general, se sugiere que para gram positivos se inicie una cobertura con cefalosporina de primera generación o vancomicina, y para gram negativos se inicia una cefalosporina de tercera generación o una aminoglucósida. También se ha observado que se puede utilizar una monoterapia con cefalosporina de cuarta generación como terapia única, ¿no? Se debe considerar que simultáneo al tratamiento antibiótico se administre heparina. Recordemos que durante el proceso de peritonitis se puede elevar la producción de fibrina, lo cual pudiera llegar a obstruir la luz del catéter. Entonces se recomienda el uso de heparina intraperitoneal y la profilaxis antifúngica, ¿no? Como lo habíamos comentado. En este caso, la recomendación sería fluconazol. Si no presenta datos graves, el manejo puede ser completamente ambulatorio y únicamente se da la capacitación de la administración de antibióticos intraperitoneales, ¿no? O sea, se revisa que efectivamente sepa cómo administrar el antibiótico. Y se hace un seguimiento. Ahora, recuerden que les había comentado acerca de la dificultad de los cultivos y que los cultivos negativos son muy frecuentes, particularmente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda es que la mejor forma de hacer los cultivos es en los frascos de cultivo, y para esto se requiere una cantidad de efluente mayor. Además, se tiene que revisar el procedimiento de las muestras, más bien cómo procesan las muestras en el laboratorio, siempre que haya más del 15% de cultivos negativos. Pero pues sabemos que eso es muy posible que suceda aquí. Ahora, para las dosis de los antibióticos empíricos, ya habíamos comentado que se prefiere la vía intraperitoneal antes que cualquiera, a menos de que se tenga evidencia de sepsis o que no se cuente con el personal capacitado o la infraestructura para poder llevar a cabo el tratamiento intraperitoneal. De otra manera, siempre va a ser intraperitoneal. Se lanza esta recomendación de evitar cursos prolongados de aminoglucósidos intraperitoneales, y si se va a utilizar estos aminoglucósidos simultáneo, tendrá que iniciar una terapia oral con N-acetilcisteína, 600 miligramos vía oral por 2 veces al día, ¿no? Cada 12, para prevenir la autotoxicidad, principalmente vestibular y coclear, por estos aminoglucósidos. Además, no queda clara la evidencia acerca de la necesidad de cambiar a los pacientes de DPA a DPCA durante el tratamiento del peritonitis. Hay algunas recomendaciones específicas para estos pacientes. Para la terapia intravenosa y para la terapia vía oral, la guía presenta 2 cuadros con los antibióticos más adecuados para este tratamiento. No los vamos a revisar, la verdad son bastantes, pero esto es para que tengas, para notificarte que esta lista de medicamentos están disponibles si los quieres revisar dentro de la guía. Y está muy interesante porque justamente viene el tipo de antibiótico, cuál sería la dosis recomendada en diálisis intermitente, es decir, un recambio prolongado de 6 horas, o si está recomendado como terapia continua, es decir, en cada uno de los recambios, en el caso de DPCA. Y para la terapia vía oral,
la corrección renal de cada uno de los antibióticos. Recordemos que al perder la función renal se modifica también la eliminación de los medicamentos, por lo cual se tiene que o se recomienda siempre la corrección renal. Entonces, esto es importante que sepan que está disponible. Las consideraciones que se tienen para los pacientes que están en diálisis peritoneal automatizada es que no necesariamente se tiene que hacer una extrapolación de la dosis de antibióticos que recomendados para DPCA en DPA. Ejemplo, si se sugieren 500 miligramos de X medicamento, no vamos a hacer la conversión, ¿no? Pues son dos, por cada 2 litros hago 500, pues entonces la bolsa de 6 requiere tantos. No se sugiere esto. No está comprobado que se aumente el uso de los, la cantidad o la dosis de antibiótico, ¿no? Por proporcionar a la bolsa. Sin embargo, sí se debe permitir un tiempo de permanencia suficiente para que los medicamentos tengan un efecto, ¿no? Para que haya la absorción correcta del medicamento a nivel intraperitoneal. Y este tiempo es mínimo 4 horas, aunque siempre se sugiere que lo llevemos a 6 horas para que se aproveche al máximo. Pero, por ejemplo, en el caso de vancomicina, el tiempo mínimo de impregnación son 4 horas. Entonces, en recambios tan cortitos de 1 hora, de 2 horas que puedan estar programados las cicladoras, pues no da el tiempo suficiente para que realmente se alcance esta impregnación, por lo que se sugiere que en el recambio prolongado o en un recambio intermitente manual se pueda hacer la impregnación a 6 horas de los antibióticos adecuados. Únicamente vamos a pensar en cambiar al paciente a DPCA si la dosis requiere ser continua. Es decir, que en el antibiograma salió un antibiótico que únicamente tiene un efecto si se aplica de manera continua. Entonces, en esta situación sí podemos considerar el cambio a DPCA. ¿Por qué no es tan recomendable la transferencia del paciente de DPA a DPCA? Principalmente porque en algunos lugares inician entrenándolos en DPCA y después les enseñan la cicladora. Pero pasan ya tanto tiempo usando la cicladora que desconocen el procedimiento o el proceso de cómo se realiza la DPCA y más que un beneficio representa un riesgo. Y hay pacientes que jamás pasaron por el entrenamiento de DPCA, además de lo complicado que pueda ser entrenar a un paciente en una fase crítica. Entonces, en medida de lo posible, si no es indispensable, lo mejor es mantener a los pacientes en DPA. Ahora, los tratamientos complementarios es que no se recomienda claramente el lavado peritoneal para mejorar la cicatrización de la peritonitis. Esto no hay evidencia y las guías de recomendación para nada lo recomiendan. Y otra recomendación importante es que sabemos que durante el proceso de peritonitis el paciente tiende a ganar volumen, ¿no? Porque empieza a presentar un comportamiento de transporte rápido por la inflamación y empieza con reabsorción, ¿no? Además de posibles fallas de ultrafiltración. Entonces, cuando el paciente empiece a ganar volumen, la recomendación es, si se cuenta y está disponible, considerar la icodextrina como una alternativa viable para el control de volumen durante esta fase aguda de peritonitis. Ahora bien, en el seguimiento a la respuesta del tratamiento, se hicieron algunas modificaciones, pero en realidad las menos. La principal que tenemos que tener en cuenta es que el manejo de la peritonitis refractaria anteriormente era que si en 5 días no corregía, pues se retiraba el catéter. Actualmente sí se sugiere el retiro del catéter,
cuando no hay una respuesta a los antibióticos específicos, es decir, que ya se hizo el antibiograma, ya se eligió un antibiótico preciso, o sea, específico de buena sensibilidad para ese microorganismo, y aún así, en los 5 días no hay una respuesta, entonces lo retiramos. Sin embargo, si sí hay respuesta, pero no se ha alcanzado la meta, que es que baje de 100 células, se puede continuar más días, porque en realidad 5 días es es una unidad de medida que no tenía como mucho fundamento, o sea, no es como que a los 5 días pasa algo. Entonces, dado que no había como claridad en por qué fueron 5 días, en esta guía se recomienda que si a los 5 días se ha visto una mejora tanto en la reducción leucocitaria como en la disminución de la sintomatología, se puede continuar con la terapia que se está manejando, la terapia específica, hasta la resolución del evento. Pero si ya no hay una disminución o un progreso, entonces sí está indicado el retiro del catéter. Y finalmente, toda la última parte de la guía presenta algoritmos de manejo de peritonitis por microorganismos específicos. Es decir, por cada uno de los microorganismos de mayor frecuencia o familia de microorganismos de mayor frecuencia, se desarrolló un algoritmo de intervención. Sin embargo, esto no es nada nuevo, esto ya se hacía desde las guías anteriores, así es que realmente no presentan una actualización importante, ¿no? Solamente te los voy a mostrar para que sepas que están accesibles en esta guía y que los puedes revisar en el caso de que se tenga alguna situación particular con este microorganismo, aunque recordemos, pues la recomendación es el tratamiento específico del microorganismo que haya resultado en el antibiograma y el mantenimiento de esta terapia de acuerdo al antibiótico, ¿no? 21 días o 14 días de acuerdo a lo recomendado, ¿no? Tenemos el algoritmo correspondiente para estafilococos, para estreptococos, para gram positivos, para enterococos, para bacterias gram negativas no fermentadoras, como serían las pseudomonas, el acinetobacter, o bacterias entéricas gram negativas, y para la peritonitis polimicrobial, ¿no? Recordemos, peritonitis fúngica, el tratamiento es el retiro indiscutible del catéter y el manejo eh, con los antibióticos específicos, pero reposo de la cavidad, y el tratamiento específico para cultivo negativo. Aquí me voy a detener un poco porque particularmente este algoritmo asume que el cultivo negativo es porque no tuvo desarrollo, porque realmente así está la muestra. Sin embargo, en lugares en donde no tenemos la garantía de que el procedimiento se realizó correctamente, es decir, en aquellos centros que tienen más del 15% de cultivos negativos, pues esto no aplica tanto porque en realidad no podemos saber si el cultivo negativo se debe a que realmente no hay desarrollo o a que se tomó mal la muestra o a que se procesó mal la muestra. Entonces, si revisan o consultan particularmente este algoritmo, sí hay que tener precauciones y quizá preferir el tratamiento empírico del centro, que normalmente es de amplia cobertura y responde para el tratamiento de gram positivos y gram negativos. Ok, entonces esas son las actualizaciones hasta este momento y no sé si Jim quieras pasar a algún periodo de pruebas, de preguntas, de no sé cómo va a funcionar esto. No, gracias, Dianita. Exacto. De hecho que la presentación que has hecho es bastante amplia. Has tratado de resumirlo definitivamente porque la guía
lo que le hemos visto es, aparte que es innovadora, resulta siendo muy inquietante por lo nuevo que trae, ¿no? O sea, hay algunas recomendaciones, tú las has dejado muy en claro. Y sí, es cierto, hay que invitarlos a que los colegas puedan, sobre todo los que desarrollan no solamente diálisis peritoneal, sino los que están en formación. Aquí hay algunas preguntas. Eh, Me dicen, las recomendaciones que das incluyen dosis de antibióticos intraperitoneales también para pacientes pediátricos. Para pacientes pediátricos tengo entendido que hay una guía específica para el manejo de pediátricos. No, no están adaptados para pediátricos. Lo que sí es cierto, y ya es algo que tú en tu presentación, bueno, cuando te presenté, eh, es importante que la enfermera, si bien es cierto, tiene esa característica de ser docente, tiene que tener una visión andragógica porque hay pacientes, sobre todo pacientes adultos. Entonces, la educación es importantísima en el tema de del control de estas complicaciones. ¿Cuáles son, tú crees que son las recomendaciones para que la enfermera, qué competencias debería tener una enfermera que va a hacer diálisis peritoneal, más allá de la que ya conocemos, de las que trabajamos haciendo nefrología? Específicamente, en, en, En- en relación a cómo educar a un paciente en diálisis peritoneal para evitar estas complicaciones. ok, bueno, algo muy particular de la persona que entrena. Para quien quiera profundizar, hay una guía en el 2006, también de la Sociedad Internacional. Yo nada más promoviendo la Sociedad Internacional, bueno, pero es que las guías son muy útiles. En el 2006 presenta justamente la guía de entrenamiento para diálisis peritoneal, en donde caracteriza a la persona que va a entrenar, ¿no? Cuál es el perfil que debe tener. Y justamente es una persona especializada en nefrología, que tenga experiencia en el manejo del paciente clínico, es decir, que tenga competencias clínicas asistenciales, pero que además tenga una formación en habilidades de enseñanza. Ujú. Particularmente enseñar a un adulto es un reto importante, porque no solamente estás enseñándole a un adulto, sino a un adulto en una fase crítica, ¿no? Ya sea porque es paciente y que trae toda la sintomatología, o porque es el cuidador y ahora no sabe a lo que se va a enfrentar y están viviendo un duelo. Entonces, la enfermera tiene que tener, aparte de este conocimiento clínico especializado en diálisis peritoneal, tiene que saber manejar tanto los estilos de aprendizaje como las teorías de la enseñanza del adulto, que se llaman eh, la enseñanza de andragogía. Andragogía. Ajá. Y, y además desarrollar habilidades de, de reconocimiento de estos estilos de aprendizaje, que son las recomendaciones que lanza la Sociedad Internacional, pero además yo añadiría las competencias psicoemocionales, el que pueda ser empático con el paciente y poder reconocer, pues, hasta dónde sí vamos a poder avanzar con la enseñanza y en qué momento no va, es mejor atender más la parte emocional y resolverla para que pueda entonces sí estar abierto al aprendizaje. Entonces, hay que desarrollar habilidades clínicas de docente y aparte psicoemocionales. Así es, una característica muy particular de la enfermera. Eh, ¿Tú consideras dentro del manejo de los catéteres valiosos? Hay catéteres que realmente nos es difícil retirarlos porque es uno de los últimos accesos, son pacientes que tienen dificultades, por ejemplo, para pasar a hemodiálisis, en alguna posibilidad de usar algún trombolítico para estos casos en los cuales hay necesidad de usarlo. ¿Me puedes repetir? Bueno, ¿Cómo la pregunta fue la es, pregunta? ¿hay alguna recomendación en la guía en relación al uso de trombolítico para catéteres valiosos? Llámese un paciente pues que ya sea su último, una de las últimas accesos para Eh, diálisis.
Sí. Bueno, se ha ido. Probablemente Diana haya tenido un inconveniente, eh, pero desde ya nosotros, bueno, estos inconvenientes siempre se presentan. Desde ya agradecerle a ella, vamos a tratar de contactarnos, pero para poder cerrar esta presentación, nosotros, este canal busca desarrollar estas actividades, reitero, para lo cual nosotros vamos a... Ah, ahí está Diana. Desde ya les hacemos llegar que nosotros, bueno, nosotros no, es una forma de impulsar Nefrocafé con unas sudaderas, bueno, camisetas que tenemos para el alcance de ustedes. Eh, también tenemos otros gorritos, así que los que quieran hacer que el canal vaya creciendo pueden sumarse a esto. Obviamente a los que participan como Diana, a Diana le debe llegar eh, todo su paquete que representa su gorro, la sudadera, la camiseta de Nefro Café. ¿Ah? Es como les decíamos hace un momento, hace un inicio, es una idea loca. Ay, perdóname, Jim. Tuve un problema con mi computadora. La No, conexión se me apagó. no, no te preocupes. Bueno, respecto a la permeabilidad del catéter, Ya. sí hay recomendaciones específicas para, para rescatarlo en casos de obstrucción, ¿no? Particularmente obstrucción por fibrina, es como eh, la más clásica, ¿no? Aunque hay algunos atrapamientos por Eduplon que tendrían que ser como manejados de manera quirúrgica, pero sí efectivamente hay una recomendación de uso de trombolíticos que pueden encontrarlo fácilmente en la guía del 2019. Para que no les diga yo un dato equivocado, solo reconozco que sí está la recomendación, pero en este momento no tengo como muy presente dosis y formas en las que se aplica, pero la guía 2019 de creación y mantenimiento de accesos peritoneales de la Sociedad Internacional contiene esa información. Bueno, Diana, ya nos hemos ido de largo. Dijimos que iba a ser algo corto, pero la idea es esa. Y nuevamente agradecer a todos los que se han sumado a este trabajo y especialmente a ti por darte tiempo para compartir nuestra experiencia. Y como hablamos en interno, ya muy pronto, no sé cómo, pero te van a llegar Ah, los presentes. Así que ya nos ponemos en contacto para poder hacerte llegar estos presentes que con mucho cariño es para todos nuestros amigos. Uno está pendiente para Jonathan, que hizo una presentación el año pasado. Y así vamos a tener más reuniones durante todo el año. Hay muchísimas preguntas, de hecho que los vamos a tratar de absolver en la medida que podamos cada vez haciendo más reuniones. Entonces, desde ya, mm, nuevamente, Diana, gracias por todo, gracias a todos ustedes. Estén atentos a lo que nosotros podamos compartir. El canal ya va en las redes, lo vamos a presentar para que ustedes puedan ir. Vamos a subir este video, obviamente editado con todo lo que se tenga que editar, pero ay, gracias. va a estar presente ahí. Gracias a todos los colegas de todos los países que han estado con nosotros mm, y pues, estén atentos a las redes para poder estar eh, en contacto y sumándose a este trabajo. Desde ya también quiero agradecer al equipo técnico que nos apoya, que es un gran equipo y que está tratando de hacer que esto fluya. Nuevamente, gracias, Diana. Hay muchísimas preguntas, pero ya no se puede resolver. Estamos en contacto.
tú ya sabes que desde ya un aprecio para ti y para todos nuestros amigos. Muchísimas Claro, gracias con igual todos. si también tienes alguna forma de hacérmelas llegar y en medida de lo posible las podemos ir respondiendo en la misma plataforma, ¿no? A lo mejor dejando una evidencia escrita en la página de Facebook. Así es. Vamos a Ujú. tratar de tomar todas las preguntas y hacértelas llegar y así vamos a hacerlas, responder a todos. Hay muchísima inquietud y hasta la vista, amiga. Muy pronto. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. A ti. Adiós a todos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en esta idea. Adiós.